escucha esta nuestra oración. Abre nuestra mente. Hoy reconocemos nuestra incapacidad. Hoy reconocemos nuestra gran necesidad de que tomes nuestra mano, oh Dios. Sabemos que es la obra maravillosa y soberana de tu Espíritu Santo, nada más. Pero la suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por sus méritos y para su gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hacer una pausa en la serie. Estamos estudiando la epístola a Filipenses, pero por ser hoy el primer domingo del año, vamos a hacer una pausa nada más y vamos a meditar en el Salmo 90, 12. Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta es la palabra de Dios. Estamos enfrentando un nuevo año. En algunas partes, tristemente, la gente se reúne para oír fábulas y les prometen maravillas de prosperidad para el siguiente año. Ahora, no que no anhelamos progreso, claro que sí, lo hemos cantado, deseamos progreso, pero ¿qué es realmente el progreso? ¿Tener cosas de esta vida? Yo quisiera que por un momento evalúe, si pudiera hacerlo rápidamente, su año que pasó, el 2024, que tuvo cosas para algunos buenas, para algunos malas, hubo problemas, en qué medida, no lo sé, cada uno, pero yo quiero anunciarles esta verdad. Este año 2025 puede no ser mejor, sino peor que el año pasado, si no hacemos lo que tenemos que hacer, que es volvernos a Dios y decirle que Él nos enseñe. Este salmo, ese verso del Salmo 90 nos da esa cualidad indispensable si nosotros queremos un buen año, y es la humildad. Enséñanos. Fácilmente en una concordancia o ahora como todo automático por internet, vea cuántas veces en la Biblia esa frase aparece, enséñanos. ¿Y quién necesita ser enseñado? El que no sabe. Por eso digo que necesitamos humildad, porque al decirle, enséñame, estoy reconociendo, yo no sé. El primer pecado que cometemos es el de Adán, el de creer que sí sabemos que es mejor para nosotros. El pecado de orgullo. Tenemos que reconocer, no sabemos. Tenemos que pedir a Dios, enséñanos. Mire, hasta qué tenemos que aprender a contar bien los años, los días. Enséñanos de tal modo, y esa frase de tal modo no significa que hay otras maneras de contar los años y los días, pero que no son las correctas. Tenemos que aprender hasta eso, a contar los días. Que sea nuestra oración constante. Danos, Señor, corazones humildes, porque si no es en vano. Miren, cuánto dolor carga un predicador, creo que esto es de generalizado de cualquiera que predique la palabra de Dios, pero ¿cuál es el dolor de un predicador? Que prepare un mensaje, que anhele que esa palabra de Dios que se expone haga efecto en la vida de las personas y la reciben sin humildad. Yo eso ya lo sabía, o en mi caso no se aplica.
Piensan que conocen el camino y no lo conocen. Y eso sé, por eso orábamos así. No hay predicación que haga efecto en el corazón sin el auxilio del Espíritu Santo. Este mismo sentimiento tenemos cuando vamos a los parques, el pastor Randall y yo. Y vamos y predicamos y yo digo, ¿habrá alguno ahí de los que oyó, que prestó atención, que nos va a escuchar el mensaje? Tristemente eso se puede dar en la iglesia también. Y yo preguntarme, de estos que vinieron aquí, ¿habrá alguno poniendo atención? Bueno, nos dice el Salmo algo muy sencillo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles eventos valoramos? No importa la edad que usted tenga, ya hay cosas que usted recuerda, que usted valora y que lleva en su memoria. Algunos, las fechas memorables, por ejemplo, graduaciones, y por eso tenemos fotos de las graduaciones. A veces el paseo familiar anual que hacíamos. De hecho, hay bonitas anécdotas de gente que recuerda cómo eran aquellos paseos que se hacía a Punta Arenas, en tren, etc. Otros pueden recordar su primer viaje fuera del país. Cosas así. Así va usted contando sus días sobre experiencias buenas que tuvo, o sí, sobre todo buenas, las malas uno quiere olvidarlas. Pero si aquí dice que hay una manera correcta, hay un modo correcto de contar los días, pasemos a lo que realmente importa. ¿Hace cuántos años usted puede decir, recuerdo cuando leí la Biblia completa por primera vez? ¿Cuántos intentos hubo de personas que, este año me la voy a leer, y se han leído Génesis muchas veces, pero nunca pasan a Éxodo, o a la que sigue, o a la que sigue? ¿Cuántos intentos? Pero hubo una vez en las que ya, ahora sí, entendió por qué es que la Biblia debe ser leída constantemente, y yo le doy gracias a Dios por todos los planes de lectura que hay. Hay unos de un año, otros de 2, pero ¿cuándo fue que usted la leyó toda y puede decir, me leí toda la Sagrada Escritura? Desde eso la leo constantemente. Hay otras fechas que son importantes en la vida de un cristiano y que para vergüenza nuestra hay gente a la que le puedo preguntar y no me sabe decir. ¿Hace cuánto fue usted bautizado? ¿Recuerda el año por lo menos? ¿Cuándo fue recibido en la iglesia? Y si no recuerdan, yo temo con todo mi corazón que es que no era tan importante para usted, porque uno debe recordar esas fechas importantes. Nosotros recién cumplimos 3 años como iglesia, 3er aniversario, y realmente yo debo decirles que tenemos que estar asombrados de lo que ha hecho Dios con nosotros. Miren alrededor. No es frecuente que una iglesia reformada, hay iglesias de las de espectáculo y que ofrecen cuanta cosa hay, que usted las puede llenar pronto con sus fábulas. Pero gente que quiera de verdad ir a la palabra de Dios y ser guiada por la palabra, no abunda. Y a nosotros nos concedió Dios tener esto en tan poco tiempo. Yo recuerdo el testimonio de un pastor en España, de la iglesia en Málaga, que la hija del pastor me decía, por años en nuestra iglesia fuimos 15 y hacíamos de todo, evangelización, tratados, etcétera, y no progresaba. Dios pudo hacer eso con nosotros. Por muchos años en los lagos fuimos un puñado de personas, pero vienen los momentos en que Dios actúa y ¿qué hacemos? Nos acostumbramos a las bendiciones y ya no somos agradecidos. Así que si una cosa debe cambiar es nuestra manera de adorar al Señor. Dios nos dio unas enseñanzas el año pasado de por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que hacemos. Y si ustedes y yo entendiéramos lo que Cristo hizo por nosotros, vendríamos a adorar con un corazón lleno de gozo, de fervor, de ánimo, y no como si fuera simplemente una obligación. Debemos contar los días de nuestros compromisos con Dios.
Qué bueno sería que usted pudiera decir, recuerdo una predicación que impactó mi vida. A veces esas predicaciones son de un pastor invitado, y gloria a Dios. Esa es la historia de los pastores. Dice, qué raro, eso mismo que dijo él, yo lo he predicado, pero a él sí le funcionó. A él sí le hicieron caso, no importa el nombre, pero hágale caso a la palabra de Dios. Y que usted puede decir, lo marqué, un recuerdo, esa predicación que afectó mi vida. Pero es muy triste para nosotros comprobar que, puedo preguntar, ¿y de qué prediqué yo el domingo pasado? A ver, ¿quién lo recuerda? Gloria al Señor, yo espero que sí, que varios lo recuerden. Pero hermanos, contra lo que yo quiero luchar y que luchemos juntos es contra la mediocridad, contra la decadencia, porque nosotros podemos estar aquí y tener un concepto erróneo de nosotros mismos y no hacer estos exámenes o estos autoexámenes necesarios. Yo voy a hacer unas preguntas y le ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo, conteste en su corazón estas preguntas. ¿Cree usted que usted es un buen padre, hombre? ¿Cree que usted está cumpliendo bien su función? Es que si usted cree que sí, que todo lo hizo bien, no tiene manera de progresar. ¿Cree usted que usted es un buen esposo? El problema es que no lo dice, pero en el fondo usted se cree el super esposo y que más bien malagradecida a su esposa que no lo valora. No, usted tiene que reconocer, no he sido el esposo que debo ser. A veces he sido áspero o lo que sea. Igual vamos, esposas, evalúe. ¿Es usted respetuosa? Si hay algo que lastima a un hombre es la falta de respeto. Es más, estoy segurísimo que cualquier hombre prefiere un golpe. Porque es que eso es lo que siente. Una falta de respeto es un golpe, nada más que no es físico. No hay que faltarle el respeto al esposo. Recuerde las veces que lo ha hecho y arrepiéntase, porque si no, lo volverá a hacer. Pero entonces, como esposa, ¿cumple usted? Es que la Biblia dice que la mujer tiene que ser ayuda idónea, o para eso la creó el Señor. Le pregunto, ¿es usted la ayuda para ese hombre? Para que cuando usted ve que él está a punto de tropezar en algo, usted sea la que le diga amor o cariño o como sea lo que le diga y le recuerde la palabra, o es usted la que lo empuja al pecado, la que lo hace airarse. Si no hace esa evaluación y no se arrepiente, este año no mejorará. Y cada uno de nosotros, esto sigue. Usted que es abuelo o abuela, ¿se cree usted el abuelo o abuela perfecto? Porque Dios le manda a usted también. La palabra de Dios dice, tus hijos y los hijos de tus hijos deben de oír de usted la palabra de Dios. A veces yo sé que los abuelos a veces se meten y la Biblia, no se meta porque son los hijos de él. Eso lo entendemos, sobre todo en la crianza y disciplina. Pero no es que usted se desentiende. Usted debe apoyar la labor de padres piadosos. Esos nietos suyos tienen que tener un recuerdo de usted. Mire, ahora que paso, ¿verdad? A abuelos, los que ya son abuelos. Nosotros, cualquiera que tenga más de 50, usted sabe que ya ha vivido más de lo que le queda por vivir, ¿verdad? Usted tiene 50, no creo que llegue a los 100. Sépalo que entre el que llegue a mucho, porque este mismo Salmo nos habla de eso. El Salmo nos dice que los días del hombre son 70 y en los más fuertes 80, pero que es todo un dolor la vida, hablando físicamente, los males. Ahora, no es que lo estamos interpretando como imposible que alguien dure más, porque el que escribió este Salmo es Moisés y él vivió 120 años, ¿verdad? Pero estamos hablando en promedio, en general. Lo que quiero decir es, ¿cuánto nos queda?
Eso que nos queda, no podemos vivirlo como lo hemos vivido. Tiene que haber un cambio. Y ustedes, los que son jóvenes, y sí pueden decir, bueno, hablando humanamente, porque esto es humanamente, se mueren los niños y los jóvenes también. Pero hablando humanamente, los jóvenes y los niños piensan que les queda más de vida. Bueno, yo lo que les quiero decir, son más responsables ante Dios, porque muchos de nosotros a su edad nunca escuchamos este mensaje tan claramente predicado. Entonces Dios los hace más responsables. Su desempeño como hijos, no se crea usted el buen hijo, el buen nieto, no, hay más que usted no está haciendo que debería hacer. Y por ahí empieza para poder mejorar. Es el reconocimiento de que usted no es el padre que debía ser, ni la madre que debía ser, ni el esposo que debería ser, ni la esposa, ni el abuelo, ni la abuela, ni el hijo. No damos la talla. En el desempeño en el hogar, ¿cree usted que está cumpliendo? En el desempeño en su trabajo o en su negocio, ¿cree usted que está cumpliendo como Dios manda? ¿Y en la iglesia? ¿Se cree usted un buen cristiano, cumplidor de sus deberes como miembro de la iglesia? Si todo eso lo respondiéramos, sí, no tenemos esperanza de mejorar. Pero tenemos que decir, con dolor, eso sí, en el corazón, porque eso es contra lo que yo quiero que peleemos, contra la decadencia y la mediocridad de los que creen que todo está bien. Y el verso que hemos leído nos dice lo que realmente importa. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La definición de sabiduría del Salmo 111:10 es muy parecida a la de Proverbios, pero añade, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos, no los que se los saben. Claro que primero hay que aprenderlos, pero practicarlos. Eso es sabiduría. Y en el libro de Job 28:28 leemos, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Ven cómo tenemos entonces hombres supercalificados que hacen cosas impresionantes a nivel tecnológico o en cualquier puesto que los pongan, pero no son sabios? No son sabios porque no temen al Señor y porque no respetan sus mandamientos. Entonces, según lo que estamos leyendo, para que podamos añadir sabiduría, que es la manera correcta de contar los años, tenemos que conocer la palabra de Dios y obedecerla, porque eso es ser sabio y eso es ser inteligente. Pero leamos el versículo 11 de este mismo Salmo. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Esa es cuando encontramos preguntas así, les llamamos retóricas, porque espera que la pregunta se responda a sí misma, ¿verdad? Y esto es un aspecto del carácter divino que se ignora por todas partes. Y por no conocer a Dios, la gente sigue su rumbo sin pensar en las consecuencias, porque el Dios de todo el mundo, en el que la gente cree, no condena a nadie, no envía a nadie al infierno. Pero aquí nos habla, ¿quién conoce el poder de tu ira? Es una palabra que no se menciona en muchos púlpitos, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice el apóstol Pablo. La ira de Dios es la realidad y nosotros no conocemos ni un poquito de esa ira. Porque si la conociéramos, entonces viviríamos diferente. Ahora hay otra palabra que viene ahí que dice, y tu indignación. ¿A qué le llamamos indignación? ¿Cuándo es que usted se siente que usted está indignado por lo que pasó? Bueno, este es lo que se nos quiere transmitir. Dios está indignado porque usted se está portando y hablando y pensando lo que está pensando. Y eso le indigna, conociendo mi ley,
conociendo lo que la Biblia dice, hace lo que hace todavía. Ok, entonces aquí dice, ¿quién conoce? Y nosotros tenemos que decir, Señor, perdóname. No había meditado suficiente en tu grande santidad. No hemos temido a Dios, hemos hecho las cosas a nuestra manera, y hacerlo a nuestra manera es lo que provoca la ira de Dios. Y esto a nivel personal, familiar y como iglesia. Si nosotros seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, estamos provocando la ira de Dios, porque conocemos. Porque una cosa es el pecado del ignorante, que sigue siendo pecado, pero lo hace en ignorancia, que ustedes y yo que tenemos este libro santo que nos marca el camino, pero nos marca el camino y decidimos ir por otra parte, y eso indigna a nuestro Dios. Pero vean lo que debería ser una oración verdaderamente espiritual para nosotros en este mismo Salmo. En el Salmo 90, pero el versículo 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. ¿Recuerdan lo que estudiamos en Filipenses? Porque Él es quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es lo que está pidiendo el salmista. Señor, yo deseo esto, caminar más santamente, ser más obediente a tus preceptos, aprender a pelear la batalla espiritual. Pero entiendo que yo no puedo. Si tú lo haces en mí, como cantábamos, abre mis ojos, mi mano tenga, ayúdame, pero se necesita humildad. Y dejar ese orgullo de ser, Señor, enséñame, porque no sé, he creído que sabía, pero no sabía. Así lo dice Job al final de su libro. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces aquí lo que dice es, aparezca en tus siervos tu obra, es que se vea la obra de Cristo en nuestra vida. Que se pueda ver lo que Cristo hizo en nuestra vida para poder dar testimonio del Evangelio. Es decir, que cuando hablo el Evangelio, mi vida respalda ese mensaje. Poder reflejar la gloria de Dios, porque Dios se glorifica en salvación de pecadores. Entonces, cuando yo me presento como un salvo transformado por la gracia, Dios es glorificado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, leemos lo siguiente. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es decir, Él mismo que hizo la luz, que dijo sea la luz y fue la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y no nos deja ahí en cómo será eso. Ahí dice, en la faz de Jesucristo. Todo esto que yo estoy hablando, si usted no conoce a Jesús, no tiene sentido ni podrá. Pero si usted tiene ese verdadero encuentro con el Salvador Jesucristo, esa vida transformada la va a usar Dios para su gloria. Y eso es lo que pide el salmista sabio. Aparezca en tus siervos, yo soy uno de tus siervos, tu obra y tu gloria sobre nosotros. ¿Cómo? Cuando nos parezcamos, cuando seamos como Cristo. Y hay un deseo en la juventud y en los niños en mirar el mundo y ser como aquel y ser como el otro. Mire a Jesús, mírelo aquí y sea como Él. Cuando eso pase, no tenemos que estar luchando con los chicos de que no quieran ponerse tal y tal invento que salió o ponerse cuanto arete pueden y tatuarse. No, porque ya no están viendo hacia el mundo, están viendo hacia Cristo. Por eso nuestra gran tarea es llevarlos a Jesús y que ellos quieran ser como Jesús. Versículo 17 dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros.
Cuando ustedes ven las pinturas, sobre todo antiguas y medievales, que hacían sobre alguien que supuestamente es un santo, bueno, según la tradición católica, porque la iglesia toda está compuesta de santos, se nos olvida que eso es lo que somos, y le hacemos caso a esa enseñanza incorrecta, pero en esa enseñanza incorrecta, cuando pintan los santos le hacen una aura, le hacen así como una encima de la cabeza, y ahí por eso se sabe que es un santo o una santa, porque lo pintan con esa aura. Bueno, realmente eso debería darnos una lección por otra parte, porque un verdadero cristiano tiene una cierta aura, una cierta manera espiritual de ser y vivir, que está llena de estas tres virtudes, de amor, de gozo y de paz. Así nos enseñó el Señor el año pasado, cuando estábamos viendo lo de la familia, pero yo sigo muy impactado de la falta de estas virtudes que se ven en los llamados cristianos. Amor y gozo y paz. Y cuando vamos y vemos un conflicto, ¿qué fue lo que pasó? Falta de amor. Es su esposo, es su esposa, es su hijo. ¿Por qué lo va a tratar así? ¡Ámelo! No puede ser que nosotros tengamos tratos groseros, ofensas. Mi Dios, eso me parte el corazón. Tiene que tratar a su esposo y a su esposa y a su hijo con amor, ternura, dulzura. Eso es ser santo. No cuánto se sabe usted de libros y de la confesión y de no sé qué más. Que usted esté lleno de amor. Que usted esté lleno de gozo, como les decía. Hay personas que cuando llegan a la casa, todos los que están en la casa dicen, ay, ya llegó. No puede ser. Así no es la familia cristiana. Si el que salió, los que están en casa están deseando que llegue, mamá, papá, quien sea. Es el recibimiento de otra vez juntos. Así es como es una familia. No cada uno en su celular viendo tonterías. Y paz. Amor, gozo y paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos perdonó los pecados. Y a los que son perdonados, perdonan. Por eso Jesucristo dice tan claramente que si usted no perdona, no es perdonado. Porque si hay una marca del creyente debe ser el carácter de Cristo. Yo soy como Cristo, el que me perdonó a mí me capacita para perdonar. Miren, hermanos, la Biblia estudien la civilización humana. Ustedes saben que yo impulso mucho, lea la historia, lea la geografía, es impresionante. Es tan lindo y le ayudará mucho en muchos aspectos, pero usted podrá leer de hombres poderosos que construyeron imperios, ciudades. El mismo Nabucodonosor el otro día estaba viendo cómo podía ser esa Babilonia y era algo impresionante. Aquel imperio maravilloso y los jardines colgantes y la historia de Alejandro el Grande y la historia de Ciro el Persa, etc. Pero oiga lo que dice la Biblia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Todo eso lo pueden hacer, pero no tienen dominio propio. Y aquí dice, es mejor, es mucho mejor ser humilde y tener dominio propio del carácter moral, que usted sabe que no va a decir lo que no debe decir, que no va a decir lo que hace sentir mal a otro, lo que lo ofende, lo que lo critica, se muerde la lengua hasta que aprenda a decir cosas lindas, buenas, agradables, algo que le ayude a su esposo, a su esposa, a su hijo, no destruir, construir. Pero ven lo que la Biblia tiene para decirnos. Podíamos pensar, sí, los grandiosos son Nimrod y el otro que construyó y tomó una ciudad. Imagínense lo que es. Usted se va con su ejército y conquista una ciudad. Bueno, la Biblia dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu, el que tiene autocontrol, dominio propio, que el que toma una ciudad. El que tarda para airarse.
Bueno, el texto inicial dice enséñanos. Y entonces los que quieren ser enseñados necesitan un maestro. Bendito Dios, nos dio un maestro, Jesús, el maestro. Y a él vinieron los discípulos a decirle, Señor, enséñanos a orar. Pero esto no le interesa a muchos. Yo quería otra cosa, una revelación ahí especial de enséñanos a orar. Eso vinieron a pedirle. Bueno, él, si usted quiere, le puede enseñar a orar. Porque esto de la oración, mire, si usted viene a la iglesia, el pastor y los hermanos se dan cuenta. Si usted practica la devoción familiar, pues su familia se da cuenta. Pero si usted se aparta para orar a solas, solo Dios sabe. Solo Dios sabe eso. ¿Qué tanto usted se aparta para estar a solas con Él? Entonces, si usted quiere añadir o contar este año los días con sabiduría, que este sea un año marcado en cuanto a su progreso en la oración. Imagínense lo que estamos diciendo. Al terminar el año dice, tuve buenos tiempos con mi Dios este año. A solas con Él, en clamor. Este año tenemos que aprender entonces a orar, a negarnos a nosotros mismos. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿No es esto tremendo? Este no es el clase de cristianismo popular. Aquí dice que nada, nadie, nada. Y los hijos, ¿cuánto usted quiere sus hijos? Yo sé, pero no pueden interponerse entre usted y seguir a Cristo. Su esposa, su esposo, su papá, su mamá, dice no. Pero después lo pone donde realmente está todo el asunto. Su propia vida. Porque aquí está nuestro mayor ídolo, el ego, el yo. El siempre estar buscando nuestra conveniencia. Y el que sea así, qué triste vida tiene, porque nunca está satisfecho. Porque este corazón estará siempre deseando algo diferente de lo que tiene. Que sea un año entonces de mayor negación a nosotros mismos. Que sea un año en el que podamos vencer al enemigo. Y yo puedo decirles esto, si hay alguien interesado en que usted posponga su compromiso con Dios, es el diablo mismo. Él no quiere ni que usted venga a la iglesia, y si viene que no ponga atención, y no quiere que usted ore, por supuesto, no quiere que usted lea la Biblia, pero sí quiere robarle el tiempo en cosas vanas. Aquí está. Yo le decía a alguien, y yo creo que todos los teléfonos tienen eso, hay una parte ahí donde le dice su exposición a la pantalla o algo así. Yo quisiera saber cuántos se animan a proyectar eso. ¿Cuánto pasó esta semana viendo reels y tonterías en internet? Una meta sabia y santa debería ser reducir eso al mínimo, porque yo no estoy diciendo que no se puede usar, pero realmente a lo que importa. Hermanos, tenemos que ser sabios. Lo está usando el enemigo para desviar su atención y para que usted pase primero unos minutos, pero después ya son horas viendo tonterías, cosas vanas y en algunos casos cosas pecaminosas. Esa es labor del enemigo y se nos olvida que somos soldados. Yo les voy a contar un testimonio que me llena a mí el corazón de gozo y que yo lo hago y me sirve, puede servirles a ustedes. Y es contar las cosas. Yo las cuento y me da ánimo. Yo pertenezco a un grupo de oración desde hace años y ya cumplimos 1300 días de orar juntos, de lunes a viernes a una determinada hora. Y el saber los días y el saber que alguno pudo fallar uno, otro por allá, otro, y no siempre se puede, pero el estar nos da un empujón al año nuevo. Y ya llegamos aquí, vamos por los 2000, vamos, y así. Y a raíz de ese grupo de oración inició otro grupo de oración.
Yo reté a pastores a orar conmigo todos los sábados a las 6:30 de la mañana. Yo les estoy dando mi ejemplo porque soy el pastor de ustedes. Que eso sirve y que les llena a uno de ánimo. Nosotros cumplimos el sábado pasado 225 días de orar. Ahora yo le quiero decir, le animo, cuente sus metas espirituales. Cuando alguien está dominado de un vicio, yo le recomiendo, pare de una vez, no hay método aquí, método allá, pare ya, déjelo. Dígale no y siga a Cristo y vaya contando los días que ya no más el vicio ese, cualquiera que sea. Y es un gozo, llevo 100 días, pastor. Llevo 200 días. Y llegará el momento en que ya no los cuenta más. Ya ni me acuerdo, ya. Y son metas para la gloria de Dios, días sin tropezar. ¿Y qué les parece si hacemos metas como esta? Días sin conflicto familiar. Desayunamos juntos, en paz, contentos, si es que pueden desayunar juntos por el trajín, yo sé que a veces no, almorzamos, llegaron a la noche, hicieron devocional, gloria a Dios, sin ningún conflicto. Cada uno supo tener ese esfuerzo de decir, hoy vamos a vivir para Cristo y no vamos a ceder ante el diablo que nos quiere hacer discutir, pelear en tonterías, vuelvo a decir. Porque si es algo que importa, se trata diferente, se trata espiritualmente, se trata pero muchas veces son pecado. ¿Cuántos días sin conflictos familiares? A ver cuántos días permanecemos sin ver cosas vanas o pecaminosas en internet. ¿Qué le parece si comienza a contar en este año a cuántas reuniones de oración pudo venir? Y al final decir, me perdí una por allá o así, pero hice el esfuerzo. Yo a muchos les digo, yo sé que las condiciones de algunos son difíciles, pero una vez al mes tal vez. Y la que hacemos del viernes, una vez llegar por ahí. Otras cosas más prácticas. ¿Cuántos tratados pudiera repartir yo este año? Cuéntelos, no para gloria personal, no entendamos mal esto. Es que esto trae gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al finalizar de estos días, como les digo, los días de oración con esos hermanos o los dos pastores, no es para nuestra gloria, es decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, dice el profeta Samuel. Entonces, decir, Dios mío, qué lindo, pude, pero no por mis fuerzas. Vi el poder de Dios actuar en mi vida, porque tuve la humildad de llegar y decirle, Señor, enséñame. Y Él nos enseñará a contar nuestros días de tal modo, no como los cuenta el mundo, sino que traigamos al corazón mayor temor de Dios, mayor fidelidad a su palabra. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, clamamos a ti, muy necesitados de tu gracia, y pidiéndote, Señor, perdónanos. Nuestras faltas son muchas. Pedimos que tu Santo Espíritu traiga a nuestros corazones los recuerdos de lo que no hemos hecho bien, de lo que no te agrada, de lo que dijimos y no debimos decir, de las maneras en que decimos las cosas, del mal uso del tiempo, del mal uso de nuestros recursos. Ten misericordia, Señor, y que la gloria de tu Hijo Jesucristo se note en nuestra vida. Oramos en su nombre, para tu gloria. Amén.